Vamos a cantar este canto Solo Creo. Amén. ¿Cuánto solo creemos y debemos hacerlo? Amén. Solo creer. Solo creer. Todo es posible. Solo creer. Solo creer. Solo creer. Todo es posible. Solo creer. Creo, Señor. Creo, Señor. Creo, Señor. Todo es posible. Creo, Señor. Estar un domingo más delante de Él. Les saludo a todos, hermanos, en el nombre de Jesucristo. El Señor es muy bueno de poder darnos, hermanos, esta oportunidad para reunirnos todos y así, hermanos, alabar a nuestro Señor Jesucristo. Creo que esta mañana hemos alabado a Dios con estos himnos, coros, creo que algunos especiales. Todo es para Dios, hermanos. Entonces, que el Señor Jesucristo reciba pues esas alabanzas, hermano. En esta mañana vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos ayude, nos bendiga con su palabra, porque la palabra de Dios es más importante. La palabra de Dios es Dios mismo, hermanos. Y si es Dios mismo, entonces Él es la vida. La vida. Entonces aquí, hermanos, nosotros venimos a recibir esa vida eterna. ¿Ya? La vida eterna empieza desde esta tierra, hermanos. A medida que recibimos la palabra de Dios, entonces, hermano, esa es la vida eterna. Que el Señor nos bendiga, todos con rostros inclinados, vamos a orar. Taquenio Dios atmait asiwañan, hermanos. Nairanak chirim tañani, orak toqueral toañani, chuimas toque, diosaro macatawañani, hermanos. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la vida que nos has dado. Y gracias, Señor, un domingo más. Estamos aquí, Señor, reunidos con nuestros preciosos hermanos que han venido, Señor, dejando sus trabajos, sus hogares, han venido a este compañerismo, Señor, a este culto, Señor, para honrar tu santo nombre, para glorificar, para alabar con estos himnos y coros, Señor. Bendito seas, Padre eterno. Gracias, Dios Todopoderoso. En esta mañana, Señor, te pido que tú, Señor, bendigas a cada alma, a cada corazón. Bendigas cada vida, Señor. Yo creo que todos hemos venido, Señor, con ese corazón humillado, rendido delante de ti. Padre Santo, te pido pues que bendigas a todos los hermanos y hermanas que en esta mañana están en este lugar. Quizás también algunos por alguna razón no están con nosotros en este día. Eso sabes tú, Señor. Tú eres el verdadero pastor.
Tú conoces, Señor, a tus ovejas, ¿dónde están? Dios eterno, te pido pues que en esta mañana abras nuestros corazones y nos bendigas con tu bendita palabra. Tú eres la palabra, Señor. Tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Bendito seas, Señor, por tu santo presencia, Señor. Gracias, Dios. Señor, ¿cómo podemos agradecerte? Solamente te decimos gracias. Dios santo, así en esta mañana nos acercamos. Y yo también, como tu siervo, me entrego a ti, como un pequeño instrumento simplemente. Y tú, Señor, usarás todo mi ser para este servicio, para poder, Señor, hablar tu palabra, compartir con tu pueblo, Señor, tu bendita palabra. Ayúdame, Señor Jesús. Gracias, Dios santo. Yo sé que en esta mañana, en todo lugar, Señor, en el altar de Malaquías 4:5, están reunidos, Señor, en distintos países, en distintos lugares, Señor. Bendícelos, Señor, a todos ellos, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor bendiga. Vamos a sacar las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, y en esta mañana vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20, vamos a buscarnos, y luego Deuteronomios capítulo 4, y Romanos capítulo 1. De esas tres partes vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Primeramente, Éxodo capítulo 20. Gloria al Señor. Éxodo capítulo 20. Vamos a empezar desde el verso 4. Dice así la palabra del Señor. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros, sobre los cuartos y a los que me aborrecen. Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a Deuteronomios capítulo 4. Deuteronomios 4, verso 16 para adelante, dice así. Porque no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de algún animal que sea en la tierra, figura de ave, o alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que vaya arrastrando por la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Porque alzando tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todos los ejércitos del cielo, no seas incitado y te inclines a ellos y les sirvas, que Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Gloria al Señor. Amén. Empero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que le seas por pueblo de heredad como en este día. Gloria al Señor. Amén. Dios bendiga, hermanos, su palabra.
Romanos capítulo 1, en el Nuevo Testamento también vamos a dar lectura. Romanos 1, verso 25, para adelante. Dice así: los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudarán el natural uso en el uso que es contra la naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravio. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas y de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Dios bendiga su palabra, hermanos. Pueden sentarse. Perdón. Estamos en esta mañana, hermanos, delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos aquí, hermanos, para rendirle culto. Estamos aquí, hermanos, para servirle a Él. Estamos aquí para recibir el alimento que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿A qué hemos venido, hermanos, en este día? A alimentarnos con la palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta mañana, Dios mediante, vamos a compartir acerca de la idolatría. Vamos a hablar, hermanos, acerca de la idolatría. Ese será el tema en esta mañana de nuestro mensaje, hermanos. La idolatría. Gloria al Señor. Dios en este tiempo predicó un mensaje a través de su siervo, cuyo tema es cristianismo contra la idolatría. Los cristianos siempre estamos en contra de la idolatría, hermanos. Gloria al Señor. Quizás muchos de nosotros todavía respetamos a algún ídolo, pero Dios en esta mañana quiere hablarnos que nosotros como cristianos tenemos que estar siempre contra la idolatría. Desde el principio, hermanos, Dios, cuando dio los 10 mandamientos allá en Monte Sinaí,
dio, hermanos, esos 10 mandamientos grabado en las tablas de piedra a su siervo, el profeta Moisés, para el pueblo de Israel. En ese tiempo, Dios, hermanos, dijo, así como hemos leído Éxodo capítulo 20, dice el Señor que no debemos hacernos ninguna imagen, en otras palabras, ningún ídolo. En Deuteronomios, en donde hemos leído, también, hermanos, nos dice de la misma manera que nosotros no podemos fabricarnos imágenes, dioses, ídolos, parecido a un pez, no podemos hacernos, parecido a o cualquier ave que vuela, no podemos hacernos. Hermanos, Dios aborrece, hermanos, el ídolo. Hemos leído en Éxodos, el Señor dice, yo solamente soy tu Dios, dice hermano. Yo soy tu Dios y soy celoso, dice hermanos. ¿Celoso en qué sentido? Cuando nosotros, hermano, conocemos al verdadero Dios, al creador del universo. Dios, hermanos, ha creado los cielos y la tierra. Dios ha creado, hermano, todas las cosas que están en la tierra y en los cielos. Y Dios también nos ha creado a nosotros. Por lo tanto, a ese Dios tenemos que respetar, porque Él es el único Dios, el único Padre, el único Dios todopoderoso, dador de vida y consumador de vida. Pero cuando los hombres sobre la faz de la tierra tienen imágenes, esculturas, quizás dioses o diosas, ídolos de hombres y mujeres, entonces pues Dios es celoso. ¿A quién vamos a adorar? ¿A esos ídolos o al verdadero Dios? A Dios verdadero tenemos que adorar los cristianos. Bueno, estamos hablando de los cristianos verdaderos. Aunque mucha gente sobre la faz de la tierra dice, todos somos cristianos. Eso dice la gente. Alguna vez, hermano, nosotros decimos, somos cristianos. Entonces ellos dicen, bueno, pues todos somos cristianos. Pero lamentablemente el que dice que todos somos cristianos rechaza al Dios verdadero y tiene un ídolo. Un ídolo en su trabajo, un ídolo en su casa, a quien le prende velas, flores, a quien le adora. Eso no es cristianismo. Eso se llama paganismo. Eso se llama idolatría. Gloria al Señor. Entonces, a la luz de las Escrituras, Dios en esta mañana nos dice que no debemos hacer ningún ídolo, ninguna escultura, ni parecido al hombre, ni parecido a la mujer, ni parecido a las aves, ni parecido a los peces, ningún ídolo. Porque solamente yo soy Jehová vuestro Dios, nos dice el Señor.
Además, soy un Dios celoso, dice el Señor. Por eso los creyentes, cuando hemos aceptado al Señor Jesucristo, para nosotros solamente Dios es el único Dios verdadero. ¿A quién tenemos que rendir culto? ¿A quién tenemos que alabar? ¿A quién tenemos que servir? Gloria al Señor. ¿Y a quién debemos, hermano, doblar rodilla y orar y pedir? Solo es el Señor Jesucristo para nosotros. No puede haber otro. Pero cuando no conocíamos a ese verdadero Dios, bueno, teníamos pues muchas imágenes, muchos ídolos. ¿Por qué? Porque estábamos en las tinieblas. Éramos paganos. Éramos ciegos. Pensábamos que ese ídolo, bueno, era Dios. Aquel ídolo era Dios. Así pensábamos. Quizás no sabíamos estas benditas palabras, pero gracias a Dios, Dios nos ha abierto nuestros ojos. Dios nos ha despertado, hermanos, a la verdad y a la luz del glorioso evangelio, hermanos. Y ahora, hermanos, tenemos que saber, tenemos que entender que nosotros tenemos un Dios verdadero, un Dios vivo, un Dios que da vida. Hermanos, todos tenemos que saber eso. Pero parece que algunos hermanos todavía tienen algunos ídolos. Eso, hermanos, hay que destruir. Porque Dios es celoso, hermanos. Tú no puedes servir a 2, a 3, a 4 dioses. Tu verdadero Dios es el Señor Jesucristo. El que dio su vida por tus pecados. El que murió allá en la cruz del Calvario. El que derramó su sangre para limpiar tus pecados y para darte vida eterna, hermano. Ese es nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Eso es nuestro Dios, único Dios y verdadero. Hermanos, la Biblia dice que todos los ídolos son dioses falsos, mudos, ciegos. Gloria al Señor. Vamos a ir a Salmo 115. Creo que ahí Dios nos habla a la luz de su palabra. En esta mañana vamos a dar lectura a esos versículos. Búsquese en libro de los Salmos, Salmos 115. Salmo 115, versículo 4, para adelante dice así la palabra del Señor. Sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres. Gloria al Señor. Yo quisiera que capten solamente este versículo 4. Dice, sus ídolos son plata y oro. Y luego dice, obra de manos de hombres.
¿Quién hace los ídolos? ¿Quién fabrica? Los hombres. Los hombres fabrican. Fabrican muchas veces de plata. Fabrican de oro. Fabrican de madera. Fabrican de piedra. Fabrican de yeso. Fabrican de barro. Fabrican también de marfil. Así de distintos materiales. ¿Ve? Y dice la Biblia, obra de manos de hombres. Obra de manos de hombres. Los ídolos lo hacen los hombres. Y si los hombres hacen los ídolos, hermano, cuando nosotros no conocíamos a Dios, ¿cómo servíamos, hermano? ¡Qué ciego éramos, hermanos! Yo recuerdo, hermanos, cuando era un muchacho todavía en el campo, nosotros teníamos, hermano, una fiesta mundana, Concepción, y había una iglesia donde estaba un ídolo de mujer, Mamita de Concepción, bien respetado, bien honrado y bien venerado. Yo era un muchacho, quizás no sabía nada de Dios, pero aquí adentro sentía, hermanos, de que hay un Dios a quien debemos nosotros adorar. Entonces esta partecita, hermanos, Dios dice que nos ha hecho a cada hombre, a cada mujer, con ese sentimiento de poder, hermanos, adorar, servir a Dios. Dios ha puesto en nosotros eso, aquí adentro. Pero lamentablemente nos habíamos equivocado, hermanos. Habíamos pensado, hermanos, que esos ídolos, bueno, era Dios. ¿Ya? Esa virgencita era Dios. Por eso, hermanos, venerábamos. Pero aquí la Biblia dice que, hermanos, los ídolos son obra de manos de hombre. Los hombres han hecho. Sea virgencita de Copacabana, de Orcopiña, como estos días hemos escuchado, hermanos, virgencita de Socavón, por ahí, en Oruro, no sé. Todos los lugares, ciudades, comunidades, tienen sus propios dioses. Esos son, hermano, ídolos. La Biblia lo llama ídolos. Amén. Hermanos, nosotros alabamos a Dios porque Dios nos ha sacado de esas tinieblas. Dios nos ha sacado de esa oscuridad. Y cuando yo era muchacho, hermanos, con mi hermana, fuimos, hermanos, íbamos a esa iglesia, poner vela, hincarnos y pedir algo a esa virgencita, como lo llamábamos, porque pensábamos que ella nos podía dar, nos podía escuchar. Mira, hermanos, cómo el diablo hace desviar a la gente.
Pero hermano, mira lo que dice aquí. Seguimos leyendo Salmo 115. Hemos leído el 4, dice, sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombre. Verso 5 dice, tienen boca, mas no hablarán. Tienen ojos, mas no verán. Orejas tienen, mas no oirán. Tienen narices, mas no olerán. Manos tienen, mas no palparán. Tienen pies, mas no andarán. No hablarán con su garganta. Qué tremendo, hermanos. Estos ídolos, fabricados por los hombres, son dioses muertos, ciegos, son paralíticos, son sordos. Gloria al Señor. Porque Dios dice que esos ídolos tienen boca, pero nunca hablan. ¿Qué le parece, hermano? Esos ídolos tienen buenos ojos, pero no ven. No ven. Y dice que tienen orejas, pero no escuchan, no oyen. Tienen narices, no pueden oler. Amén, hermanos. La gente en vano coloca, hermano, flores, no sé, tantas cosas. No huele, aunque tenga nariz. No huele, no ve, no escucha. Tiene boca, no habla. Gloria al Señor. Tiene manos, pero no levanta sus manos. Tiene pies, tampoco camina. Alguien tiene que llevar en la mano. O andas, no sé cómo lo llaman, alguien tiene que cargar. Son paralíticos. Amén. Son ídolos ciegos. Son ídolos muertos. Pero el diablo está dentro de esos ídolos. Pero la gente, hombres y mujeres, lo veneran. Se hincan de rodillas. Lo adoran. No importa cuánta ofrenda lo entregan. Y danzan, hermanos, para esos ídolos. Pero hay un Dios que ve. Dios dice, no tendrás ninguna imagen delante de mí. Ni parecido a hombres, ni parecido a mujeres. Ni parecido a peces, ni parecido a aves. Yo solamente soy tu Dios, dice el Señor. Amén. Hermano, nuestro Dios es vivo. Amén. Tiene ojos. Recorre, hermanos, toda la faz de la tierra. Amén. Tiene orejas. Y siempre está, hermano, atento. Más que todo, hermano, está atento para escuchar nuestras peticiones. A ver, leamos la carta del apóstol Pedro. Carta del apóstol Pedro, vamos a buscarnos. Creo que está primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12. Dice el Señor:
Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Esos oídos atentos a sus oraciones. Hermanos, los ojos de Dios siempre están vigilando a sus hijos. Están sobre los justos, dice hermano. En los oídos, las orejas del Señor, están siempre, hermanos, escuchando atentamente la oración de los santos. En otras palabras, Dios está escuchando atentamente lo que tú pidas a través de la oración. Por eso, hermanos, la oración es importante. Por eso Mateos capítulo 6, verso 9, Dios nos ha dejado. Vosotros pues oraréis así, dice el Señor, ¿no? Entonces, Dios con sus oídos está, hermano, escuchándonos atentamente la oración. En otras palabras, lo que tú te pides, lo que tú pides a través de la oración. Pero estos ídolos, dice que tienen orejas, pero no escuchan. En vano, hermano, pide. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no escucha. Tienen ojos, pero no ve. Pero los ojos de Dios siempre nos están vigilando. Día y noche. ¿Dónde estamos? Si alguien nos quiere hacer daño, y Dios rápidamente con sus ángeles nos viene a ayudar. Gloria a Dios. Dice la Biblia, también a través del mensajero en este tiempo, cuando Sadrach, Misach, Abednego estaban, hermanos, casi a punto de ser arrojados al horno ardiente, Dios dice que estaba vigilando. Gloria al Señor. Y también los ángeles vigilan. Y los ángeles dice que dijeron, ¿no? Señor, mire, acá en la tierra quiere quemar a tus hijos. Permítame para que yo vaya a defenderlos. Y el Señor les dijo, dice a sus ángeles, no, dejen en paz. Ustedes no van a ir, sino yo mismo voy a ir a defenderlos. Y cuando los echaron a los tres, en un momento Dios estaba, hermano, junto a ellos. Quizás Nabucodonosor los hizo, hermanos, arrojar al horno ardiente 7 veces calentados a Sadrach, a Misach, a Abednego, 3 varones. Pero de repente aparecieron dentro del horno 4. ¿Y quién era el cuarto? Era Dios. Era Dios para librarlos del fuego. Ese es nuestro Dios, gloria al Señor. ¿Y qué ídolo, qué imagen, qué escultura puede librarnos? No, esos son dioses muertos, hermano. ¿Ya? Antes teníamos esos dioses muertos, dioses ciegos, dioses paralíticos. Hermano, alábalo a Dios porque ahora tenemos, hermano, un Dios verdadero, un Dios vivo, un Dios que nos escucha, un Dios que nos habla su palabra. Gloria a Dios. Ese es Jesucristo. Entonces nosotros solamente, hermanos, a Él vamos a doblar nuestras rodillas. A Él vamos a alabar, hermanos, con himnos, con coros,
porque Él merece toda gloria, toda alabanza. Gloria al Señor. Yo estaba leyendo, hermanos, un pequeño pasaje en este pequeño librito. Dice que allá en los Estados Unidos, por ejemplo, en el estado de Arizona, el hermano Branham nos cuenta aquí, esa gente dice que es muy idólatra. Ese pueblo de Arizona en Estados Unidos. Ellos dicen que tienen un Dios de la lluvia. Ahora, ese Dios de la lluvia, para ellos dice que es una tortuga. Amén. Una tortuga. Qué triste, hermano. Dice, en Arizona, en los Estados Unidos, tenían su adoración a su ídolo, que era el Dios de la lluvia, según ellos. Agarraban una tortuga de esas que viven en el lodo y hacían una imagen igual a la tortuga y le ponían manchas como se acabara de subir del lodo y se postraban ante aquella tortuga, creyendo que había un Dios de la lluvia que bajaba en aquel caparazón de tortuga, de lodo. Qué triste, hermanos, amén. ¿Cómo es la gente a veces? ¿Cómo nos engaña el diablo? En Arizona dice que, hermanos, muchos adoraban a una tortuga. Todos conocemos tortuga. Esa tortuga dice que ellos han hecho, no sé de qué material, un grande tortuga así. Y ahí le daban velas, flores y tantas cosas, creyendo que esa tortuga es el Dios de la lluvia. Ellos pensaban, la lluvia cae gracias a esa tortuga, porque esa tortuga vivía en el lodo, en la humedad. Por eso, hermano, ellos creían. Y alguien, hermano, los guió, y ese alguien era el diablo, inspirando, ungiendo también a alguien. Amén. Entonces, hermano, mire, ¿cómo es la idolatría? Adorando a una tortuga. Gloria al Señor. Yo no he visto, hermanos, pero hablaban, ¿no? Hablaban en mi pueblo. Yo era todavía un muchacho pastando ovejas por el campo. Y luego, hermanos, llegaban o venían unos danzarines que iban, hermano, hacia el lago, península. Chayapata es península en mi pueblo. Al lago Titicaca. Y escuché por ahí, hermanos, de algunos tíos, alguien decía, esos danzarines están llevando un renacuajo o varios renacuajos. En Aymara le decimos jocollo. ¿Saben, no? Ellos dicen que están llevando en un recipiente así esos renacuajos en medio de los danzarines, yendo, no sé, hermano, hasta el lago y luego volviendo, hermanos, para que caiga la lluvia, más o menos así. ¿Qué le parece? Hermanos, nosotros entendemos como creyentes, la lluvia es de Dios.
La lluvia es una bendición. No sé si recuerdan, hermanos, cuando esta tierra había llegado, hermanos, a un caos lleno de pecado. Cuando Dios había mirado, hermanos, sobre la tierra allá en Génesis, la tierra dice que estaba lleno de violencia. Entonces Dios había decidido, hermanos, castigar con lluvia, con agua. Dios había dicho 40 días y 40 noches haré llover, dijo. Ese es Dios, porque la lluvia es de Él. No es de una tortuga, no es de los renacuajos, sino es de Dios. Si no llueve, entonces pues hay que pedir a Dios para que caiga la lluvia. Y si cae mucha lluvia, hay que pedir a Dios que Dios pueda graduar la lluvia. La Biblia dice que había un profeta. Vayamos, hermanos, a Santiago. Ahí nos habla la carta del apóstol Santiago. Libro de Santiago, vamos a buscarnos. Perdón, hermano. A ver, Santiago 5. Santiago 5, verso 17. 17 y 18. Dice así: Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros. Y rogó con oración que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Había un hombre. Era un hombre de Dios. Era un profeta. Su nombre se llamaba Elías. Elías, hermano, había visto cómo los israelitas, hermanos, en ese tiempo se estaban olvidando del verdadero Dios. En vez de servir al verdadero Dios, estaban sirviendo, hermanos, al ídolo. Ese ídolo en ese tiempo se llamaba Baal. Baal. Muchos israelitas, hermanos, habían dejado de servir a Dios y habían, hermano, empezado a servir a ese ídolo llamado Baal. Aún hasta el rey, y peor todavía su esposa llamado Jezabel. Para ese ídolo llamado Baal había hecho, hermanos, templos, altares. Y no solamente eso, sino había escogido, hermano, 450 hombres para que sean profetas de Baal. Qué lástima, hermanos. Y muchos hombres, bueno, pues, hermano, han tenido que ser entrenados en sus escuelas de profeta para ser profetas de Baal, sacerdotes de Baal. ¿Ve? Y los israelitas fueron contaminados. Y muchos, hermanos, empezaron a servir a Baal.
Por eso, hermanos, Dios estaba en el profeta Elías para que escarmentaran, para que por lo menos, hermanos, en ese tiempo de sequía, pudieran, hermanos, mirar a Dios. Por eso, hermanos, este profeta llamado Elías empezó a orar, a pedir al Dios del cielo. Este profeta no estaba orando a la tortuga, ni a los renacuajos. Este profeta de Dios estaba, hermanos, orando, pidiendo a Dios para que Dios los cesara la lluvia, que no enviara la lluvia sobre la tierra. Y Dios había escuchado su oración. Y Dios, que es el Dios verdadero, que tiene oídos, escucha la oración de sus santos. Hemos leído hace rato, hermano, en Pedro. ¿Ven? El Dios verdadero no es como cualquier ídolo. No importa de qué material sean esos ídolos, sean de plata, sean de oro, de madera o de barro o de yeso, lo que sea. Esos ídolos son ciegos, tienen orejas pero no escuchan. Pero el Dios verdadero escucha, está atento a la oración de sus santos. Ese Dios te va a escuchar. Cuando tú pidas de corazón, te va a escuchar. Gloria al Señor. Entonces Elías había pedido a Dios para que Dios cerrara, para que la lluvia no lloviese. La Biblia dice que no llovió sobre la tierra 3 años a 6 meses. En otras palabras, 3 años y medio. No había lluvia. Y si no había lluvia, hermanos, no había alimentos. 3 años y medio no es poco. A veces, hermano, en un año la lluvia no cae y ya está, hermano, más que toda la gente del campo. No está lloviendo. No hay lluvia. Nuestros animales quieren morirse porque no hay pasto, no hay foraje, no hay alimento, no va a haber producción. Están desesperados, hermano. Pero 3 años y medio, hermano, era tremendo, hermanos. No había agua. Todas las aguas se habían secado. No había comida. Muchos animales han muerto porque no había lluvia. No había alimento, no había foraje, no había pasto. Entonces, en ese tiempo la gente quizás empezó, hermanos, un poco, ya, hermanos, mirar a Dios. O quizás los otros que adoraban a Baal lo estaban pidiendo también a Baal. Pero Baal nunca les va a enviar, hermano, lluvia. Pero la Biblia dice aquí, en el verso 18, y otra vez oró. ¿Quién oró? Elías. Otra vez oró y el cielo dio lluvia a la tierra y produjo su fruto. Aquí dice, hermano, que el cielo dio la lluvia. No dice que la tortuga dio la lluvia. No dice que los renacuajos dieron la lluvia. Ellos no son el creador. Dios único es el creador. La lluvia es de Dios. Pero mire, hermanos, el diablo les hace desviar. Él les muestra una tortuga. Y la gente cree, hermanos, que la tortuga es Dios de la lluvia.
y le adora, rinden culto. Así el diablo, hermanos, desvía a mucha gente. Bienaventurados ustedes, que Dios les ha sacado de esa oscuridad. Ahora, hermanos, todos nosotros conocemos al verdadero Dios. El verdadero Dios es, hermano, el que ha creado los cielos y la tierra. El verdadero Dios es, hermano, aquel que ha venido a esta tierra y murió en la cruz del Calvario. Él llevó, hermano, tus pecados. Y derramó su sangre para que tú fueras lavado, para que tú seas limpio. Amén, hermano. Como una virgen, sin mancha, sin arruga, para que seas la esposa del Cordero. Gloria al Señor. En el libro de Romanos hemos leído, hermanos. Es tremendo, hermanos, el libro de Romanos, donde hemos leído el capítulo 1, desde el verso 25. Estudie, hermano, en su casa, medite. ¿Por qué causa, hermanos, hay tanta maldad? ¿Por qué causa? Es que la gente, hermanos, se ha olvidado del Creador. Hombres cultos e intelectuales se han olvidado del verdadero Dios. En vez de servir al verdadero Dios, ellos están sirviendo, hermano, a los ídolos, con distintos nombres. Por eso dice Dios que les ha pervertido la mente a ellos. Una mañana yo estaba bajando, hermanos, por teleférico hacia la ciudad. Y había en el teleférico un señor, un caballero. Y empecé un poquito, hermano, a hablar de Dios. Y llegué un poquito, hermanos, como Dios en el Antiguo Testamento había visto la tierra lleno de violencia, lleno de maldad. Y Dios barrió con agua, con el juicio del diluvio. Y yo decía, ese mismo Dios está mirando sobre la faz de la tierra, porque otra vez la tierra está lleno de violencia, lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de odio, lleno de idolatría. Y ese Dios ahora va a barrer, ya no con agua, sino ahora va a barrer, va a quemar con fuego. Entonces el caballero, el Señor decía, no. Yo no creo eso. ¿Quién es Él para barrer? ¿Quién es Él para barrer? No, esa teoría yo no creo, yo no acepto. Bueno, ¿qué podemos hacer? Si no acepta, bueno, sus razones tendrá. Pero un día tiene que dar cuenta a Dios. Dios es Dios. Él es el soberano. Él es el todopoderoso. La Biblia dice que nosotros delante del Señor somos como un pequeño gusano. Eso dice la Biblia, hermanos. Dios por la boca de su siervo, nuestro hermano Branham, en un mensaje dice, si a Dios le placera, solo puede mover un dedo. Y todo el mundo, toda la planeta se vendría abajo. Porque Él es Dios todopoderoso. Mire lo que dice aquí, hermanos, en Apocalipsis, capítulo 1.
Apocalipsis 1. Versículos 8. Dice así. Apocalipsis 1, verso 8. Yo soy el alfa, el omega. Principio y fin, dice el Señor. Que es, y que era, y que ha de venir. El Todopoderoso. El Todopoderoso. Eso es Jesucristo. Él es el principio, la letra A. Él es la letra Z. Alfa y omega. El principio y el fin. Él es el que, como dice aquí, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios. No puede ser un ídolo. No puede ser un ídolo ciego, sordo, paralítico. No, nuestro Dios es vivo. A ese Dios, hermano, hemos aceptado. A ese Dios, hermano, servimos. Y a ese Dios tenemos que seguir. Tenemos que alabar. Tenemos que dar todo nuestro corazón. Con toda nuestra mente, con todo nuestro amor tenemos que servir. Porque la Biblia dice, amarás a tu Dios de todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu mente. Eso, hermano, tienes que saber. Eso es lo que tienes que saber, hermana. Jóvenes, señoritas, eso es lo que tienen que saber. Nosotros servimos a ese Dios vivo. Él es celoso. Si tú estás mirando a un ídolo, bueno, Él es celoso, hermano. Puede ser que te deje. Porque en Romanos dice, todos los que hacen, todos los que están sirviendo a las criaturas, Dios le da una mente pervertida. Y esos merecen la muerte, dice, hermanos. En el libro del profeta Ezequiel dice, todas las almas son mías, mas el alma que pecare, esa morirá, dice, hermanos. Queridos hermanos y hermanas, quizás a veces hablar de los ídolos parece tan sencillo, pero no es así. Es profundo, hermanos. Por eso Dios tuvo que, hermanos, traer un mensaje para este tiempo: cristianismo contra la idolatría. Todo cristiano aborrecerá, hermanos, al ídolo. Si tú tienes todavía un ídolo, bueno, hermano, algunos todavía manejan. Alguna vez había, hermanos, yo he visto una hermana, unas pequeñas cositas, no sé cómo se llaman. Y yo decía, ¿por qué manejas eso? Eso cuida la plata, dice, ¿no? Eso cuida la plata. Todavía eso es un ídolo, hermano. Gloria al Señor. A veces algunos tenemos un disfraz en la casa, hermano, ahí colgado. No, es que yo me divierto con eso. Eso también es un ídolo. Todo eso hay que sacar, todo eso hay que quemar, porque Dios es celoso, hermano. Hemos leído, hermanos, en el libro de Éxodos, Dios dice,
yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. No tendrás delante de mí dioses ajenos, dice hermano. Y dioses ajenos son todos los ídolos. Sean hechos como hombres o como mujeres, sean hechos como aves, sean hechos como peces, sean hechos como tortugas, lo que sea. Esos son dioses ajenos. Y Dios dice, hermano, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy tu único Dios, dice hermanos. Así que fuera todos los ídolos, hermano. Fuera, hermanos, hay que barrer, hermano, hay que botarlo, hermano, a la basura. Hay que quemarlo, hermano. Porque nosotros ya hemos encontrado al verdadero Dios. Al verdadero dador de vida y consumador de vida. Ese es nuestro Dios a quien servimos. Eso dice su palabra, queridos hermanos. Nuestro Dios no es mudo. Nuestro Dios no es paralítico. Nuestro Dios no es sordo. Nuestro Dios no es ciego. Nuestro Dios es vivo y eficaz. Alabado sea el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, tienes que saber eso. ¿Ya? Tienes que saber. Hay mucha idolatría, hermanos. Yo me recuerdo, hermanos, una vez me enfermé en el campo terriblemente. De repente, hermanos, algo sucedió. Los amarros, porque en el campo se amarraban con unas cuerdas hechas de paja, las maderas, los tijerales, todo eso. Esos nudos empezaron a volverse, hermanos, cabezas de personas con bocas grandes, y todos bajaban, hermano, para comerme, y yo gritaba. Y de repente llegó mi papá. ¿Qué te pasa?, me dice. Porque estas caras con sus bocas grandes bajan y me quieren comer. Papá decía, no hay nada aquí. Deben ser algo del diablo. Debe ser Sahra, debe ser demonio. Y colocaba, hermanos, en la puerta 2 cuchillos. Y por este lado, hermanos, ese barrín de hierro, ese barrín, hermano, que utilizan los mineros, colocaba. Y bueno, nosotros pensábamos, yo al menos pensaba que el diablo le va a asustar ese barrín, esos cuchillos. Pero eso es otra idolatría, hermanos. Otra idolatría. Algunas veces vemos, hermano, 2 cuernos de toro sobre la muralla. Y alguna vez alguien pregunta, ¿por qué? No, esos cuernos protegen, porque por ahí viene la tempestad, el viento, cualquier cosa azota esta casa. Bueno, esos cuernos protegen. Bueno, todas esas cosas son idolatrías, que algunos creyentes todavía lo tenemos. Pero Dios en esta mañana dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo único soy tu Dios. Fuerte, celoso, dice el Señor. Si tú quieres que tu casa sea cuidado, pida a Dios, Dios cuidará. Porque Él es el Dios todopoderoso. Si cuando te enfermas quiere que te guarde alguien, Él será tu guardador. Porque escrito está en su palabra, dice, yo estaré en tu salida, estaré en tu entrada. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Ese es nuestro Dios, hermano. Entonces, fuera con los ídolos.
hermanos, sáquelo todos los ídolos. Hermanos, si cualquier cosa ponemos antes de Dios, eso también es ídolo. Si el dinero es antes de Dios, entonces eso también es ídolo, hermano. Si nuestro carro es antes de Dios, entonces eso también es nuestro ídolo. Hermano, tiene que ser primero Dios para nosotros. Tenemos que nosotros, hermano, temer a Dios, honrar a Él, respetar a Él. Gloria al Señor. Entonces, Dios estará siempre contigo. Pero de repente tú estás, hermano, con algún ídolo por ahí, Dios es celoso, hermano. Por eso cuando Elías en aquel día, hermanos, en tiempo del rey Achab, cuando vio a Israel, que muchos israelitas estaban, hermanos, sirviendo a Baal, dejando al verdadero Dios, los convocó, hermanos, al monte de Carmelo, ese cerro grande. En ese lugar, hermanos, Elías le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis con dos pensamientos? Otros dicen que Baal es Dios, y otros piensan también que Jehová es. ¿Hasta cuándo? En este día tienen que decidirse, dijo, hermanos. Si Baal, ese ídolo, es Dios, sírvanle pues a él, sirvan, váyanse con ellos. Pero si Dios, si Jehová es Dios, entonces sigamos a Él. Amén, hermanos. Entonces no podemos nosotros servir a 2, 3, 4 dioses. No. Hay un solo Dios. Ese es el Señor Jesucristo. El que ha dado su vida por ti. El que te ha perdonado tus pecados. El que ha lavado con su sangre tus pecados. Ese es nuestro Dios. Entonces, si Él es nuestro Dios, sirvamos a Él, alabemos a Él, sigamos a Él, nos rodillaremos delante de Él. Entonces, pues, fuera los ídolos, hermano. Amén, hermanos. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, hermanos. Así hemos compartido, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a alabar a Dios. Bueno, tenemos reunión con los músicos y quiero un poquito terminar también algo temprano, hermanos. Estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios. Vamos a alabar, hermanos, esa alabanza en esta mañana. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Jesucristo en la vida eterna. Este es el verdadero Dios. Este es el verdadero Dios. En el verdadero, estamos en el verdadero. Es su Hijo Jesucristo en la vida eterna. Este es el verdadero Dios. Este es el verdadero Dios. Yo era el verbo era la palabra hecha carne. Nosotros, este
Este es el verdadero Dios. Era el verbo era la palabra hecha carne de nosotros. Este es el verdadero Dios. Este es el verdadero Dios. Verdadero, estamos en el verdadero. Es su Hijo Jesucristo, es la vida eterna. Este es el verdadero Dios. Este es el verdadero Dios. Kauker Dios aten Jesucristo, winyay hakanyani, Hakapiu cek pacar Diosahan, Hakapiu cek pacar Diosahan. arkas kanche kaparo, arkas kanche kaparo. Kauker Dios aten Jesucristo, Winyay hakanyani, Hakapi cek pacar Diosahan, Hakapi cek pacar Diosahan. Amén, amén. Un aplauso al Señor Jesucristo. Él es nuestro verdadero Dios. Él es nuestro abogado. Él es nuestro pastor. Él es nuestro esposo. Él es nuestro amigo, nuestro consolador. Él es todo para nosotros, hermanos. Gloria al Señor. Un Dios vivo. Un Dios que escucha. Un Dios que camina en medio de nosotros. En esta mañana está aquí, hermanos, para bendecirte, para sanarte, para ayudarte, hermanos, y para darte vida eterna. Gloria al Señor. Dios nos bendiga, hermanos. Entonces, en esta mañana vamos a orar, vamos a agradecer a ese verdadero Dios por su palabra, hermanos. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Hay petición de oraciones. La hermana Genara nos pide oración por su esposo, nuestro hermano Max. Él, por motivos de trabajo, está de viaje, hermanos. Y también vamos a orar por Maroja Choque, hermanos. Gloria al Señor, que se encuentra delicado de salud. Vamos a orar también por Darly. Gloria al Señor. Maroja y Darly se encuentran delicados de salud. Y el hermano Max está de viaje, hermanos. Gloria al Señor, amén. Vamos a orar por él. Entonces también vamos a orar por el hermano Esteban Surco. El hermano Esteban Surco pide oración por su salud. Se encuentra delicado, hermanos, de salud. Nuestro hermano Esteban es un hermano antiguo. Hermanos, ya está también cansadito físicamente, pero de todas maneras, él ha servido, hermano, muchos años a Dios. Hemos venido desde Villa Bolívar. Hemos pasado 12 de octubre. Hemos llegado hasta aquí. Gloria al Señor. Él ha sido diácono. Él ha sido síndico. Dios le bendiga al hermano Surco, hermano. En esta mañana oremos por él. Esteban Surco, hermanos. Que Dios lo ponga su mano sanadora, hermanos, sobre él. Gloria al Señor. Y también vamos a orar, hermanos, por el esposo de la hermana Gregoria Yanawaya. Ha traído aquí una prenda. Vamos a orar, hermanos. Así como los apóstoles oraban también sobre sudarios, sobre ropas de enfermos, sobre pañuelos. En el tiempo del hermano Branham también oraban lo mismo. Y podemos orar lo mismo nosotros, hermanos. Tenemos que ser seguros, hermano, porque Dios escucha nuestras peticiones. Él no es sordo, hermano. Él oye, hermano, la oración. Entonces vamos a pedir al hermano Saturnino que pueda pasar aquí para poder orar por esta prenda, hermano. Vamos a ungir también con aceite.
Vamos a orar también por el hermano Silverio. Él tuvo un accidente de sus pies. Su esposa también está delicada, la hermana Victoria Amarro. Estábamos orando esta semana en su casa, pero nos pide oración, hermanos. Vamos a orar por el hermano Silverio, por su esposa, nuestra hermana Victoria Amarro, hermanos. Ojalá, hermanos, ustedes también pudieran tocarse el corazón y puedan pasar, pues, hermano, a orar, ¿no? A su hogar. Porque cuando uno está enfermo, ahí es donde necesita un pequeño apoyo, hermanos. Eso es orar. Dice, hermano, vas a estar bien. Hermana, vas a estar bien. Yo estoy contigo, yo estoy orando por ti. Hermanos, vamos a orar en esta mañana. Vamos a agradecer a Dios. Oremos todos. Dios Todopoderoso, muchas gracias por tu palabra. Oh Dios, tú eres nuestro único Dios. Tú eres, Padre, el Dios verdadero. Tú eres el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Tú eres nuestro Dios. Tú eres Alfa y Omega, el principio y el fin. Tú eres el Dios Todopoderoso, que escuchas nuestras peticiones. Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, ponemos nuestras manos sobre esta prenda. Dios, ten misericordia de Alfredo. Tú sabes, Señor, tú conoces su corazón. Padre, haz que Él reflexione, haz que Él te reconozca, porque tú único eres Dios verdadero. Tú puedes perdonar, Señor. En tu nombre enviamos esta prenda. Ungimos, Señor, con aceite. En el nombre de Jesucristo. Tú puedes sanar toda dolencia física. Tú puedes sacar toda incredulidad, Señor. Gracias. También oramos por su esposa, nuestra hermana Gregoria, por sus hijas. Ten misericordia de toda la familia, Señor. También oramos, Señor, por nuestro hermano Max, que está de viaje por motivos de trabajo. Oramos por Maruja, Darlene. Oramos, Señor, te entregamos en tus manos. Pon tu mano sanadora, Señor. Tú puedes tocar, tú eres Jehová nuestro sanador. Entonces, Señor, te entregamos a la hermana Maruja, a Darlene, en tus manos, Señor. También oramos, Señor, por nuestro hermano Esteban Surco. Señor, el hermano está cansado. Él ha trabajado para ti. Siempre has sido un soldado valiente. Dios, ayúdale al hermano Esteban Surco. Pon tu mano sanadora en esta hora, Señor. Dios Todopoderoso, te entregamos en tus manos. Acuérdate, Señor, de su esposa, la hermana Juana. Acuérdate de toda la familia, Señor, porque toda la familia saben, conocen tu palabra, Señor. Oramos también por nuestro hermano Silverio, su esposa. Acuérdate en esta hora, Señor. Te entregamos en tus manos, Padre Santo. Acuérdate, Señor, también del hermano Mario Adubire, su esposa y su familia. Ten misericordia de ellos, Señor. Gracias en esta hora, Padre. Oramos también por nuestro hermano Ronald Saúl, que por motivos de trabajo está, Señor, tal vez lejos de aquí, allá en Santa Cruz, Señor. Tú puedes estar con él, tú puedes ayudarle. Señor, tú puedes mostrar tu palabra. Seguramente en esta mañana está conectado, Señor, a través de esta plataforma, a través de la radio. Bendice su alma, ayúdale, Señor, guárdale, Señor. Gracias, Padre Santo. Dios Todopoderoso, oramos también por su mamá, nuestra hermana Yolanda. Bendícelo a él también, a ella, Señor. Bendice, Señor, a todos los creyentes que están aquí en esta mañana, que han venido a escuchar tu palabra. Señor, que salgan pues todos bendecidos. Si alguien hay enfermo, que salga sano en esta mañana. Si alguien tal vez está con ese espíritu de incredulidad, que en esta mañana salga creyente, Señor.
Padre Santo, en esta mañana te entrego, Señor, en tus manos a todos mis hermanos. Señor, durante la semana tú guardarás, cuidarás bajo tus alas, bajo tu manto, bajo tu sangre, Señor Jesucristo. Nos entregamos así en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Amén. Que Dios bendiga. Entrégale, hermano, al diácono. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a alabar al Señor una alabanza más. Ese himno, hermanos. Radio Tercer A su nombre, Éxodo, gloria, vamos a transmitiendo cantar. en vivo desde el tabernáculo del Señor perdonó. Jesucristo. A su nombre, gloria. No sé cómo se llama el himno. En la cruz, ¿no? Junto a la cruz, perdón. Mis maldades Él perdonó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Ya mis maldades Él perdonó, a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Ya mis maldades Él perdonó, a su nombre gloria. Porque perdido está, de hoy esta fuente ven a buscar. Si perdona encontrar podrás, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Ya mis maldades Él perdonó, a su nombre gloria. Fuente preciosa de salvación, Transmitiendo en vivo qué grande desde el gozo tabernáculo del Señor puedo hallar Jesucristo. al encontrar en Jesús perdón, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Ya mis maldades Él perdonó, a su nombre gloria. Queremos dar lugar también a nuestro hermano Alberto Tarque, el síndico de la iglesia. Hermano Alberto, pase adelante, puedas comunicar el comunicado que tienes a nuestros preciosos hermanos. Denle, hermano, micrófono, por favor.